Bien. Vamos al librito, Cami. Tenemos acá el último tema de la unidad, que lo teníamos que quedó pendiente de la clase anterior, ¿sí? Estamos en Sí. la página page 41, página 41. Bueno, ahora la busco. Cuarenta y uno me dijo, ¿no? Sí. Hola, Meli. Página 41, vamos. Ahí estamos. Meli, ¿me escuchás? Me parece que Meli no. Bien. Acá tenemos suggestions and advice. Este es el último tema de la unidad, ¿sí? Cómo sugerir, cómo dar consejos, ¿ok? Entonces, fíjate donde dice language spot, ¿sí? Match Sí, expressions for the advice on the left with possible continuations on the right. sí. No sé si los conocías vos, cambia las estructuras que podemos usar para decir, bueno, me parece que vos tendrías que, o fíjate. Entonces, No. ahí las vamos a ver. Bueno, Entonces, en la primera te dice, in my opinion, en mi opinión, you should. Anda tomando nota, ¿sí? El should significa deberías, es el equivalente. deberías. Claro. Entonces, por ejemplo, yo te digo, Cami, ahí te escribo en el chat, ¿sí? A ver, pará, lo voy a poner en el pizarrón. Por ejemplo, te digo, mira, Cami, vos me decís, me siento mal, I feel sick, Sí. ¿sí? Me siento enferma. Entonces yo te puedo decir, I feel sick. You should go to the hospital, por ejemplo. ¿Entendés? Deberías ir al hospital. Deberías ir al hospital. Ujú. Claro. Entonces, cuando vos utilices la construcción con should, el verbo que le sigue tiene que ir en infinitivo. ¿Sí? You should go. Eso. Hello, teacher. ¿Me Hola, Meli. escuchan? Ah, sí. Ahí está. Ahora sí. Recién comenzamos, Meli. Acá estamos viendo los consejos y sugerencias. ¿Sí? La primera estructura que nos presenta el libro es el you should. ¿Lo conocías? Sí, 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 sí. Bien, entonces eso le estaba explicando a Camila, ¿sí? En el ejemplo, I Sí, feel sick, me siento enfermo, you should go to the hospital. Ese sería mi consejo. sí. Entonces, es una estructura bastante fácil. Todas con you should, y le ponemos el verbo después que nosotros creemos que corresponde, ¿entienden? Sí, teacher. Bien. Después tenemos otra estructura, chicas. Fíjense el punto 2, donde dice Language Spot. Have you thought about? ¿Sí? Este es un consejo, una sugerencia, pero con forma de pregunta. Sí. ¿Ok? Sería como, Have you thought about? Y, che, ¿pensaste en ta, ta, ta? ¿Entienden?
Y cuando usamos esa estructura, chicas, el verbo que sigue después tiene que ir con ing. Por ejemplo, volvemos a el ejemplo de mi amiga que está enferma. Entonces yo le puedo preguntar, Have you thought about going to the hospital? ¿Sí? Sería como, che, ¿y no pensaste en ir al hospital si te pasa esto? Ujú. O sea, también es un consejo, pero con una estructura de pregunta. Sí. Sí, sí. Entonces, so es so. Thought. So. Sí. La TH la hacemos sonar como una Z española, ¿sí? Have you thought, que es el pasado del verbo think, ¿entendés? Pensar. Sí. Sí. Bien. Después tenemos, chicas, en el 3, fíjense, how about, ¿sí? How about es parecida, también con forma de pregunta. Sería como cuando decimos, che, ¿y si vas al hospital? Lo mismo. How about, ¿m? Por ejemplo, puedo decir, how about going to the hospital? O directamente, how about a hospital? ¿Sí? Como diciendo, ¿y qué te parece? ¿M? Sí. Después el punto 4, otra forma de dar consejo, ahí usamos una estructura de un condicional, ¿sí? If I were you, eso significa, si yo fuese tú o si yo estuviese en tu lugar, Sí. ¿sí? Lo voy a poner acá. If I were you, coma, I would go to the hospital, ¿entienden? Sí, sí, sí. Entonces, ahí le estamos diciendo, si yo estuviese en tu lugar, yo iría al hospital o yo haría, ahí estamos usando, chicas, la estructura del would, ¿sí? El would es cuando decimos yo haría algo. Entonces, esa es otra forma que tenemos. Después, la 5, why don't you, ¿sí? Otra vez en forma de pregunta. Why don't you sería, ¿y por qué no? Why don't you go to the hospital? ¿Entendés? ¿Por qué no vas al hospital? Es una pregunta en negativo. Why don't you go to the hospital? Y creo que nos queda la última, sí. Your best option, ¿sí? Tu mejor opción. Your best option is. Esta es como una afirmación. Sí. Your best option is going to the hospital. O directamente, your best option is the hospital. Directamente. Ujú. ¿Sí? O sea, si nos ponemos a unificar, todas son diferentes maneras, pero para decir lo mismo, ¿entienden? Sí. Porque en todas yo le estoy aconsejando a mi amigo que haga esto, pero con diferentes estructuras. Bien, entonces, chicas, vamos a hacer ahora, ¿sí? La actividad 1. Match the expressions for advice on the left with possible continuations on the right. Entonces, number 1. In my opinion, you should. ¿Con cuál lo uniríamos? Tú deberías, ¿qué? La 1 la pondríamos con option D. In my opinion, you should look on the internet. ¿Entienden? En mi opinión, tú deberías buscar en internet o mirar en internet.
Entonces, la 1 con la D. A ver, Meli, vamos con la 2. ¿Cómo quedaría? ¿Con la B o con la D? D, de dedo. Ah, Um, have you talk about mm, sí. on the internet? Eh, Sí. Ahí, Meli, cuando usamos la estructura have you thought about, el verbo que le sigue tiene que ir con ing. Entonces, va con la opción E. Opción I. Ah, ok. Sí, Y sí. entonces quedaría, have you thought about looking on the internet? Ujú. Sí. Bien, Cami, te toca la 3. ¿Y la 3 podría ser con la C? How about? ¿O sería lo mismo también con ING? No, aparte es la única con ing que hay. La 3 Ah, la claro, tenemos claro. con otra. Eh, ¿Con la A? Es más fácil de lo que parece. Esa es más simple. Sería, Cami, la 3 con la F. How about the internet? O estás preguntando, che, ¿qué te parece internet? Ah, Ok, Meli, number 4. The A. Entonces, ¿cómo A. quedaría? If I were you, I'd look on the internet. Muy bien, ¿sí? If I were you, I'd look on the internet. Entonces, la 4 la ponemos con la A. con la... Sí. Ok, Cami, number 5. eh, con la P. Entonces, ¿con cuál decís, Cami? Why don't you? Con la B. B. Pero es pregunta. Acuérdate, la que empieza con why don't you tiene que terminar como pregunta. La B no es pregunta. Ah, claro. Look on the internet. La C. La C, muy bien. Why don't you look on the internet? ¿Por qué no buscas en internet? Meli, la Ujú. última. And the B. Your best option is to look on the internet. Muy bien. Very good. Your best option is to look on the internet. Ok, chicas, ¿me van siguiendo entonces con el tema nuevo? ¿Se va entendiendo? Yes. Bien. Bueno, vamos a hacer la 2. Now, do the same with these expressions. ¿Sí? Son las mismas estructuras, solamente que con otros ejemplos. A ver, Meli, number 1. Okay. Have you dog going in the autumn? Bien. Have you thought about going in the autumn? Justo las pusieron en el mismo renglón. Sí. Ajá. Gaby, number 2. How about Con la C. airport? Bien. How about taking the coach to the airport? Meli, number 3. The E. ¿Cómo quedaría? If I were you, I'd ask a travel agent. Bien. If I were you, I'd ask a travel agent. Camila, 4. Why don't you
Eh, con la B. Esa iría, Cami, con D. Why don't you take a look at these brochures? Ujú. Acuérdate que el why don't you tiene que cerrar con pregunta. Por eso, con la D dije. Ah, perdón, no te había entendido. Eli, number 5. And the F, in my opinion, you should travel overnight on the train. Bien. Y la última, Cami, Voy. Con la B. B. ¿cómo quedaría? Your best opinion is to hire, ¿es? ¿O cómo se Hire. dice? Hire a car. Bien. Your best option. Your best option. Sí. Very good. Muy bien. Ok, chicas. Ahora les voy a compartir un videito justamente sobre esto. Cualquier cosita, si el video se traba o si no lo están viendo bien, avísenme, ¿sí? Sí. Want to speak real English from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at EnglishClass101.com. You should learn how to whistle. Advice. I just gave you some advice. Let's go. Hi, everybody, and welcome back to Top Words. My name is Alicia, and today we're going to be talking about 10 ways to give advice. So let's get started. I think you should. The first expression is, I think you should, blah, blah, blah. I think you should is a very neutral, not so strong, not so weak way to give advice. I think you should get a different haircut. I think you should find a new job. I think you should give me all your money. Well, can't hurt. I think you should is a very typical way to give advice, or just I think is okay, or you should is okay too. In this sentence, I think you should find a new apartment. Why don't you? The second expression is why don't you blah blah blah. So it uses the negative, why don't you? So that means it's a bit softer, it's a bit more of a weak way to give advice. So why don't you take a day off? Or why don't you help me with my homework? That's sort of a sneaky way to give advice and ask for help at the same time. Why don't you, I don't know, find a new hobby, for example? So these are kind of weak ways to give advice. In this sentence, why don't you get a pet? Have you thought about blah, blah, blah. So have you thought about, you're giving your advice, but this is a question for the listener. So have you thought about blah, blah, blah? You're sharing your opinion, but you're kind of making it sound like maybe it was the listener's idea, or maybe the listener has thought of this thing before. So this is also a fairly soft way to give advice. So like, have you thought about going to a different city? Have you thought about moving in with your friends? Something like that. So these are probably going to be questions that are a little bit more serious. Like, I don't feel like we would use this for really casual or really light questions, but maybe for something a little more serious and a soft way to give advice. In this sentence, have you thought about looking for a new job? I don't know if is a good idea. So this is kind of a negative way to give advice or to share your opinion. It's, I don't know if blah, blah, blah is a good idea. So you're giving someone advice not to do something. So for example, I don't know if getting a pet is a good idea, or I don't know if starting a new project is a good idea. These are different ways that you can say you don't think or you think that the other person should not do something, but this is a soft way to express it.
In this sentence, I don't know if taking a year off work is a good idea. Maybe you should try. The next one is a suggestion to try something. So this is a soft but kind of encouraging expression. Maybe you should try blah, blah, blah. Maybe you should try blah, blah, blah. So you are encouraging someone to attempt something, to try something. Maybe not forever, but just for a short period of time. So maybe you should try volleyball. Maybe you should try playing sports. Maybe you should try spicy food. Maybe you should try something. So it's encouragement to do something new. This is kind of positive, but it's a fairly soft way to give your advice. Here, maybe you should try studying a new skill. I wouldn't, blah, blah, blah. So again, we have this negative, I wouldn't, I would not, meaning, and I think we'll talk about this later, in my case, if this were my decision, I would not blah, blah, blah. So for example, I wouldn't buy a new car if I were unemployed. I wouldn't eat spicy food if my stomach were very sensitive, for example. In this case, I wouldn't worry too much about it. If I were you, I would. If I were you, I would. So in the previous expression, we used the negative, I wouldn't. But in this expression, we have the positive. If I were you, I would, blah, blah, blah. So if I were you, which I'm not, but if I were you, this is what I would do. So this is my recommendation. So if I were you, I would study every day. If I were you, I would try to get enough sleep. If I were you, I would cook dinner every day. In this sentence, if I were you, I would look for a new car. Have you tried? The next expression, this is very similar to have you thought about, blah, blah, blah. So again, it's a question for the listener and it's a suggestion for the listener, kind of soft advice. So have you tried, blah, blah, blah. Have you tried something? So this is something you can use to make a suggestion that people should try. So have you tried wearing glasses? Have you tried getting contacts? Have you tried talking to your boss? Oh, actually that's a sentence. Yeah. Have you tried talking to your boss about the problem? It's a small encouragement in that way. My advice is to blah, blah, blah. So this one is a very clear advice statement. My advice is to something. So is to, and then there's some action you recommend for the listener. So my advice is to stop eating sweets. My advice is to take a trip or take a vacation. My advice is to get a dog. Here we are with the dogs again. I don't know. In this sentence, my advice is to get some sleep. So this is just a very clear, very simple advice phrase. You ought to. The next expression is you ought to. You ought to. So ought to means should. But ought to, it sounds more formal, more polite. It's not used as commonly as others. But actually, we use the contracted form, oughta. So ought to, just like want to, can be contracted to oughta. So you oughta, blah, blah, blah. You should do something. So you oughta give your new coworkers a try. They're nice. Or you oughta get a new car. You oughta get a new haircut. You oughta go on a diet, for example. So this one is not used quite as often as the other expressions, but you may hear it from time to time. It sounds more formal, sounds more polite. In most cases, you should is perfectly fine, but you might hear you ought to or you oughta. In this sentence, you ought to think about your goals for the future. That's the end. Okay, so those are 10 ways that you can give advice to people. If there's a different way that you have tried to give advice, or if you have any questions about how to give advice, please be sure to... Ok, chicas. De estas formas que nos presenta la profe de cómo dar sugerencias o consejos, ¿hay algunas que no hayan entendido, que quieran que las explique? Por mí no. Ok, Está bien. Meli. Sí,
I understand. Ok, great. Entonces, este video está un poquito más completo que lo que sale en el libro, ¿sí? Y nos presenta tal vez otras alternativas, pero son todas para decir más o menos lo mismo. ¿Ok? Bien. Okay. Vamos a hacer, chicas, ahora una actividad. Quiero que me armen 3 ejemplos de sugerencias, pero pónganme primero en contexto. Por ejemplo, no sé, así como yo les dije el ejemplo de me siento mal, ¿sí? Entonces, que sea como un diálogo. Un amigo plantea un problema y ustedes le dan una sugerencia o un consejo. Y quiero que hagan 3 ejemplos, así usan 3 estructuras diferentes, ¿ok? Okay. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, profe. Escucha, Vale, acá con las chicas estamos trabajando con sugerencias y consejos, ¿sí? Anda a la página 41, así te indico qué es lo que tenés que hacer. Listo. Ya estoy en la página 41. Ah, ok. Escucha, Vale. Las chicas tienen que hacer 3 ejemplos de sugerencias, ¿sí? Entonces, vos fíjate que ahí donde dice Language Spot, que está marcado en rojo, están las estructuras de cómo dar consejo, cómo dar sugerencia. Por ejemplo, ponele que yo te digo, vale, me siento mal, I feel sick. Entonces vos me puedes decir, you should go to the hospital, ¿entendés? O sea, podés usar cualquiera de estas estructuras para darme un consejo. ¿Sí? Entonces las chicas van a hacer 3 ejemplos diferentes de cómo dar consejo en diferentes situaciones. ¿Sí? Entonces, una que tenemos es you should. Después, por ejemplo, la 2 es have you thought about, ta, 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 que va con la E, que el verbo que le sigue tiene que ir con ing. O sea, tengo que unir con flechas. Claro, esto ya lo hicieron, por eso. Ahora vos tenés que escribir. Yo quiero que vos inventes que tu amigo tenga un problema y vos le vas a dar una sugerencia, ¿entendés? Usando estas estructuras. Ah, bien. Ahora sí. Bueno, profe. Ok. Chicos, ¿quién es Marcela? Hello. ¿Y vos sos vos? Yes. Ah, bien. Hola, Ivo, ¿cómo Sí, estás? bien, estaba en el hospital porque, bueno, justo me mordió un perro. Por eso. Ay, qué cagada. ¿Pero estás Sí. bien? Sí, sí, eran los míos, igual estaban peleando, igual estaba tratando de separar, y bueno, he Ah, metido la mano y... claro. Ok. Escucha, Ivo, estamos trabajando con las chicas Suggestions and Advice, ¿sí? En la página 41. Tenés que armar 3 ejemplos giving advice about a problem. Ok, which exercise? Las chicas ya hicieron el 1 y el 2. Ahora te tocaría escribir. Inventa 3 ejemplos donde vos le des consejo a un amigo ante 3 problemas diferentes. Usa 3 estructuras diferentes, ¿sí? Bien, bien, bien. Thank you.
Bien. Meli, ¿podés contar? A ver qué, ¿podés leer tus ejemplos? Ay, de hecho no he terminado todavía. Ok, no hay Sorry. problema. Espero. Teacher, Sí, decime, Ivo. for instance, it could be, if I were you, I would take a look at these brochures. Claro, sí. Por eso es lo que hicieron las chicas recién, ¿entendés? Unir. Yo ahora quiero que vos inventes, ponele, vos me decís, me mordió un perro. Bueno, entonces en función de eso yo te digo, you should go to the hospital, ¿entendés? Ah, okay, thank you. Ok, vamos a ver qué pudieron escribir. Cami, ¿podés comenzar? No importa que no hayas terminado las tres. Quiero ver hasta dónde llegaron. Yes. A ver, 2 segundos que no puedo abrir. A ver. Ahí va. Yo hice con should. You should visit the dentist once a year. Muy bien, ¿qué más? Y would. Would. I would walk an hour every day. Ok, I would walk 1 hour every day. Ok, Y iba a ser con la so, sí. pero no se me ocurre nada, así que. Bueno, have you thought about, Acuérdate que cuando vos uses esa estructura tenés que poner el verbo con ing, ¿sí? O sea, el verbo que vos elijas tiene que terminar con ing. Sí. Ok. Meli, seguimos, por favor. Sí, llegaste una, o sea. If I were you, I study for the exam. Bien. Después, in my opinion, you should go to the doctor. Ok, bien. Hay otra, no sé si está bien. Thought about taking something Ok. Taking something, ¿para qué? ¿Tomar algo para qué? for the headache. Bueno, ahora sí. What about taking something for the headache o for the pain, para el dolor? Bien, For pain. It's okay. bien. Vale, ¿pudiste escribir algo? Uy, no está Vale.
Ivo, ¿qué escribiste vos? Yes. The first one is you shouldn't visit a country before researching about it. The Bien, second one is if I were you, I would have already started to study for the exam. And the third one is why don't we go to the shopping? bien, muy bien. Perfecto, chicos. ¿Alguna consulta sobre este tema? Is everything okay? Yes. Okay, Ok, perfecto. Escuchen, chicos, ahora se nos corta la transmisión del Zoom, porque ya se cumplieron los 40 minutitos, así que yo corto y nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿ok? En 5 minutitos volvemos, ¿ok? Okay.